Bueno, pues esta sería, como os decía, un juguete nuevo. Esta sería la pantalla de trabajo de este juguete, de este electrocardiógrafo digital. Esta es la pantalla de trabajo de un programa que se llama EasyG, que es el programa propietario que te permite manejar tu electrocardiógrafo digital. Es un programa fácil, es decir, no guarda dificultad, se aprende a manejar rápidamente, es muy amigable, pero no necesariamente sencillo, de manera que prácticamente todas las opciones que puedo necesitar para usar mi electrocardiógrafo en la consulta las voy a encontrar en este caso. Como veis, este es la primera pantalla que me voy a encontrar del electrocardiógrafo de Temis y vamos a empezar haciendo una cosa, lo dejamos todo tal y como sale por defecto y lo que hacemos es crear el primer ejemplo de paciente. Entonces nos vamos a pacientes, en pacientes tengo que crear un propietario y tengo que crear un paciente. Vamos a crear un propietario, le decimos que quiero crear un propietario nuevo y en este propietario lo vamos a llamar servicios veterinarios Albeitar. Yo puedo utilizar el nombre de mi clínica, puedo utilizar el nombre del hospital, puedo utilizar mi propio nombre como doctor, como veterinario. Puedo, por supuesto, utilizar el nombre del propietario y lo puedo poner en el orden que me parezca mejor o con los datos que yo quiera incluir. Puedo incluir en el documento nacional de identidad el número de ficha, en fin, lo que nos parezca apropiado. En este caso, simplemente como ejemplo, pondremos servicios veterinarios Albeitar, el nombre de la clínica, decimos que aceptar y ya me ha creado un propietario que es este que acabo de indicar. Bueno, a este propietario le voy a asignar un paciente, paciente nuevo, y el paciente se va a llamar, por ejemplo, sinusal. Ya sé que es un nombre un poco raro, pero va a ser un ritmo sinusal, lo que veamos como ejemplo, pues lo vamos a llamar sinusal. Puedo incluir todos los datos que yo quiera o dejarlo en blanco. Mira, especie canina, raza ovejero alemán, tiene tantos años, pesa tantos kilos y es macho o es hembra, está o no está castrado. Vamos a poner simplemente para que me sirva ejemplo, el paciente se va a llamar sinusal, no voy a poner más datos y para que no me salga todo en blanco vamos a decir que pesa 1 gramo y que tiene 1 año de edad y es un macho. Vale, le decimos aceptar y ya tengo creado un propietario y un paciente. Puedo crear tantos propietarios como yo quiera, puedo crear tantos pacientes como yo quiera siempre para ese propietario. Si ahora quiero crear un paciente nuevo, inicio el proceso creando un propietario nuevo. Bueno, ya tengo propietario y paciente, en este caso solo hay uno, están seleccionados, por eso los veo en azul. Le digo que sí, que seleccionados y aquí los tengo. Y entonces me vengo y sigo, ya he creado el paciente, pues nuevo electrocardiograma. Nuevo electrocardiograma, pues si eso es lo que quiero, pues venga, vamos a iniciar el electrocardiograma a ver lo que nos aparece. Aquí en pantalla lo que tengo es un registro electrocardiográfico y lo tengo en 7 derivaciones. Lo tengo en las 3 derivaciones bipolares de los miembros, las 3 unipolares aumentadas y tengo una derivación precordial. Una posibilidad que sí que tengo, luego lo vamos a ver con más detalle, pero ahora simplemente veremos el resumen. Es cambiar un poco la presentación en pantalla. Yo aquí tengo en la misma pantalla 7 derivaciones, las bipolares de los miembros, unipolares aumentadas y una precordial, y hay ocasiones en las que voy a preferir hacer esto de una forma un poco diferente, que voy a querer verlo de otra manera. Yo le voy a decir que se detenga, le voy a decir que quiero verlo en cuanto a las derivaciones ordenado de otro modo y que solamente quiero ver las derivaciones de los miembros, las bipolares aumentadas de los miembros, derivación 1, derivación 2 y derivación 3. Y además le voy a decir que lo quiero ver un poco más ancho, un poco más grande y que en lugar de sensibilidad de 10 lo quiero ver en sensibilidad de 20, por ejemplo. Incluso en lugar de 20, sensibilidad de 40. Fíjense que aquí la derivación 1 casi la pierdo, no veo exactamente el final, las otras las veo bien, bueno, pues entonces vamos a dejarlo en 20, que es como me quedaría bien. Yo lo hago en esta configuración y resulta que en pantalla me aparecen solamente estas 3 derivaciones y voy a poder verlo en este caso con una frecuencia de 140 con un poco más de detalle.
También podría decirle que solamente quiero verlo en una derivación y que quiero ver única y exclusivamente la derivación 2. Al pedirle la derivación 2, me va a decir que perfecto, que me muestre la 2. Sí que le puedo pedir que me la muestre todavía más ampliada en 40 milímetros por milivoltio. Incluso le puedo decir que me la muestre en 50 milímetros por segundo y la voy a ver con más claridad. Hay dos opciones que tengo en la pantalla. Bueno, hay varias opciones que tengo en la pantalla, pero hay otras dos que no les he explicado hasta ahora y que me gustaría revisar un momento. Hay una posibilidad de que me indique la frecuencia cardíaca en pantalla. Como ven, va cambiando poco a poco de vez en cuando, sencillamente porque va haciendo análisis cada determinado periodo de tiempo, de manera que como la frecuencia no es exactamente regular, en algún momento me va a dar 119, 118, 120, 121, que se corresponde con la frecuencia real del paciente. Puedo quitar esta pantalla y no veo la frecuencia en pantalla. A mí me gusta tenerla, es solo preferencia personal, pero yo prefiero verlo en la pantalla. Y también tengo la posibilidad de silenciar o no los latidos. Estamos viendo todo el rato electrocardiogramas en el cual hemos silenciado los latidos. Si yo no los silencio, lo que va a ocurrir es que me va a aparecer un pitido con cada una de las ondas R. Esto puede ser interesante si lo tengo como monitor. Pero la realidad es que si lo tenemos durante el registro normal del electrocardiograma en la consulta con un perro, con un gato, la mayoría de las veces añade un poco de ruido a todo el procedimiento sin ninguna ventaja y más de una vez pone un poco nervioso al paciente. El perro o el gato oyendo el pi, pi, pi todo el rato se pueden poner un poco más nerviosos. Yo creo que los latidos está muy bien silenciarlos cuando lo utilizamos en la consulta y los latidos pueden ser interesantes tenerlos activados y que yo los esté escuchando cuando estoy trabajando en modo monitor con un paciente bajo anestesia que le da igual que haya más o menos ruido y me deja a mí no estar mirando constantemente el monitor, sino tener esa sensación de que voy oyendo la frecuencia cardíaca y que voy oyendo la regularidad del ritmo mientras estoy concentrado en la cirugía y de vez en cuando levanto la vista para ver la pantalla o bien cuando detecto que esos latidos pues hay algún tipo de cambio o alguna actividad anormal porque se escuchan más lentos, más rápidos o se escuchan de forma irregular. En la pantalla tengo también un espacio en el que me indica la frecuencia cardíaca. Como ven, va cambiando, lo va calculando periódicamente y me va apareciendo 79, 80, no es exactamente 80 preciso en todos los casos, pero está entre 79 y 80. Me indica en pantalla las propiedades del electrocardiograma, tal y como lo estoy registrando. Por defecto me aparece 10 milímetros por milivoltio como sensibilidad y me aparece una velocidad de 25 milímetros por segundo. También me indica que estoy en decúbito lateral derecho. Y me aparecen una serie de filtros, aquí los tenemos, que son los que aparecen por defecto en la primera pantalla para limitar los artefactos y las interferencias eléctricas en el registro del electrocardiograma. Si lo que quiero es que el equipo me ayude a tomar medidas en este electrocardiograma, tengo un asistente que va a hacerlo. Lo primero que tengo que hacer, bueno, sigo viendo en este caso las tres derivaciones bipolares de los miembros, una, dos y tres, para poder medir las cosas. Lo primero es que se estén quietas. Vamos a detener el electrocardiograma y yo tengo ya detenido en pantalla los últimos segundos del registro y le voy a pedir que me ayude a tomar medidas. Mediciones asistidas y se inicia el asistente para tomar medidas. Aquí es muy importante, tengan en cuenta que las medidas a lo ancho, las medidas horizontales, la duración de las ondas, de los segmentos, de los intervalos, es la misma en cualquier derivación. Yo puedo medir la anchura de la onda P en las derivaciones 1, 2, 3, ABR, en la que sea, y la anchura va a ser siempre la misma. Pero la altura no va a ser siempre la misma. Y además mis alturas normales, las tablas de valores normales para perros, para gatos, van a tener en cuenta que las medidas, sobre todo en altura, las medidas en voltaje, sean siempre realizadas en la derivación 2. Aquí por defecto me muestra la derivación 1 y yo empiezo a hacer las medidas
Las anchuras servirán, pero las alturas van a ser derivación uno y eso no me va a servir. Me vengo al asistente de mediciones y le digo que quiero ver la derivación 2. En la derivación 2 es en la que las medidas horizontales, por supuesto que me sirven, pero quiero las medidas verticales porque es en la que tengo yo los valores normales en perros, en gatos y en caballos. Vale, ya estoy en la derivación 2 con el electrocardiograma detenido, le digo que inicie el asistente y ahora tengo que marcar cada uno de los puntos que me indica el asistente. Acabas aprendiéndolo de memoria, es muy facilito, pero en cualquier caso, si tienes cualquier duda, te lo va indicando el asistente paso por paso. Lo primero, marca el inicio de una onda P, pues el inicio de una onda P, muy bien. El final de la onda P, final de la onda P. El inicio de la onda Q, si no hubiese onda Q, el inicio de la R, el punto más alto de la R, el punto más alto de la onda R, el final de la onda S, el final de la onda S, el principio de la onda T, el principio de la onda T, el final de la onda T, el principio de la siguiente onda P y el punto más alto de la siguiente onda R. Cuando yo he marcado todos estos puntos, el equipo de forma automática me va a dar los valores, las medidas, tanto en horizontal como en vertical. Voy a ver cuál es el intervalo RR, la duración de la onda P, la amplitud de la onda P. Voy a ver los segundos y los milivoltios para que los milivoltios los pueda comparar con las tablas de valores normales. Comprueben siempre que están haciéndolo en derivación 2. Aquí en este caso la frecuencia que me marcaba en el monitor constantemente era 140, me da 141, pues es un control de calidad, un latido por minuto más o menos puede ser una fracción muy pequeñita de espacio que yo marque entre dos ondas R consecutivas, con lo cual estas medidas me sirven. Le digo que vamos a salir. Al salir no se va a perder todo. Al salir se va a quedar archivado esos valores de manera que en el informe me van a aparecer. Cuando yo le diga que quiero hacer el informe, en el informe le tengo que poner un nombre, le tengo que poner un código, de tal manera que no se confunda con otros que tengo archivados, y lo que me va a aparecer es en un formato PDF los datos del paciente, los datos de la clínica o del propietario cuando he hecho el electrocardiograma y me va a dar esos valores que hemos visto del asistente de medición. De tal manera que yo aquí voy a ver las amplitudes y las duraciones de todos estos parámetros electrocardiográficos. Me lo guarda, por supuesto, las tres derivaciones que veía en pantalla y me lo guarda con un formato PDF que puedo decir que sea un poco mayor o un poco menor, puedo configurar el tamaño de la página. Le digo que me guarde este electrocardiograma, lo tengo guardado en la base de pacientes, está archivado y ya puedo seguir trabajando con otro paciente, con otro registro, como prefiera. Algo que nos da siempre a todos un poco de miedo. Bueno, pues ya tenemos el electrocardiograma en pantalla. Entonces, vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer las medidas. Bueno, pues vamos a hacer las medidas. Entonces, quiero verlo única y exclusivamente en las derivaciones de los miembros. Muy bien, derivaciones de los miembros. Además, lo veo todo un poco pequeñito, en 10, pues vamos a ponerlo en 20. Muy bien, vamos a ponerlo en 20. Además, en 25, si lo que quiero es hacer medidas, pues lo voy a poner en 50, que lo voy a ver con más facilidad. Muy bien, aquí lo tengo, con lo cual, nuevo electrocardiograma, nuevo caso, nuevo ejemplo, derivaciones bipolares 1, 2 y 3 de los miembros. Estoy trabajando en 20 milímetros por milivoltio y en 50 milímetros por segundo. Bueno, pues vamos a hacer las medidas. Hacemos las medidas y lo primero, recuerden, derivación 2 para poder tener medidas consistentes y comparables con los valores normales. Si por defecto me aparece la derivación 1, no, las anchuras me servirán, las duraciones me servirán, pero los milivoltios no son, sí, son los correctos en la derivación 1, pero no son los que puedo comparar con las tablas de valores normales. Me quedo en la derivación 2, que es la que me sirve, le digo iniciar asistente y empiezo. Primero el principio de la onda P, pues el principio de la onda P, el final de la onda P, el final de la onda P, el principio de la Q, si no hubiese Q, el principio de la R, ahora me voy a equivocar. De, uy, ay, ahí va, lo he hecho mal, es que no es aquí. De, uy, no pasa nada, como siempre, esto no es ningún problema, te deja rectificar. En la pantalla del asistente de mediciones, en la parte de aquí abajo, vean anterior, al darle al anterior, me borra ese punto y me dice que vuelva a hacerlo bien. Entonces, ahí sí, ahora lo voy a hacer bien. Principio de la onda Q, el punto más alto de la R, final de la S, principio de la T, final de la T, principio de la P y el punto más alto de la R siguiente. De tal manera que ya lo he hecho, ya lo he rectificado y me queda bien.
ay, no, es que no estoy conforme, no acabo de verlo claro y que lo haya hecho bien. En lugar de irme al anterior, ahora que lo he hecho todo, le digo eliminar. La pantalla del asistente tengo una casilla aquí arriba, eliminar. Al eliminar me borra esas medidas. Venga, voy a hacerlo otra vez, iniciar asistente y voy a hacerlo con más cuidadito. El sistema es bastante preciso, o sea que incluso con el ratón o con el trackball van a poder hacerlo con bastante precisión. Tengan en cuenta que se trata de medidas delicadas y hay que perder unos segundos en hacerlo bien y rectificar si no nos quedamos conformes. Inicio de P, final de P, inicio de Q, punto más alto de R, final de S, principio de Q, final de Q, principio de P, punto más alto de R, y aquí me da las medidas. Esta vez sí que me convence. Bueno, pues entonces como esta vez me convence, le voy a decir que salgo del asistente y como siempre voy a tener esto reflejado en el archivo de este paciente, de manera que al pedirle el informe, le pido el informe, nuevamente me pide que le dé un nombre para no confundirlo con los demás y en el informe me van a aparecer estas nuevas medidas rectificadas. Ni la primera que me equivoqué, ni la segunda que no me convencía y quise repetirlo, simplemente las terceras. En este caso, tengan en cuenta que el asistente de medición es lo suficientemente sofisticado como para saber si estoy trabajando con una velocidad de 25 o de 50 milímetros por segundo y saber si estoy trabajando con una sensibilidad de 40, de 20 o de 10 milímetros por milivoltio. De tal manera que yo no tengo que indicarle nada. Él ya lo sabe descubrir analizando las condiciones, las propiedades en las que estoy registrando el electrocardiograma y cuando yo marco estos puntos tan sencillitos, él ya sabe hacer todos los cálculos y me va a dar todos estos valores de parámetros electrocardiográficos. Voy a indicarle que quiero hacer un diagnóstico y en el diagnóstico lo que voy a hacer es escribir, y solamente para que me sirva de ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva en la fase C, según la clasificación del Colegio Americano de Medicina Interna. El motivo de la consulta era tos, disnea, intolerancia al ejercicio físico. Observaciones es paciente nervioso y en la estación el electrocardiograma no se lo he hecho en decúbito lateral derecho como estaba indicado inicialmente, sino que el paciente está muy nervioso, prefiero que no se ponga más nervioso todavía, no estresarlo y se lo he hecho parado, se lo he hecho de pie. Cierro esto, me voy a por mi informe y me va a aparecer un informe, le tengo que poner nombre, el nombre va a ser sinusal, es el paciente que hemos creado, entre paréntesis el propietario, Servicios Veterinarios Albaitar, luego me aparece la fecha y la hora. En este caso, para ir diferenciándolos, vamos a poner que es el A, que es el primer registro, le digo que me lo guarde y me lo guarda en la carpeta que tiene programada por defecto. Aquí lo que me aparece es un PDF. Este PDF es el informe resumido completo, donde tengo los datos del propietario, los datos del paciente, los datos de cuándo se registró el electrocardiograma, las medidas de ondas e intervalos que he realizado con el asistente, el motivo del estudio, mi diagnóstico y las observaciones. Todos y cada uno de estos campos los puedo dejar en blanco. Simplemente si no los relleno no me aparecen. A continuación lo que tengo es las 7 derivaciones con el registro electrocardiográfico que he estado tomando de este paciente. Vale, cierro el PDF, le digo que me lo guarda en la base de datos de los pacientes y ya he terminado de... Si yo quisiese registrar uno nuevo, puedo empezar desde el principio, es exactamente igual con el mismo proceso que he hecho ahora, creando un propietario o del mismo propietario. Vale, de este mismo propietario ahora vamos a hacer un segundo paciente. Bueno, pues un segundo paciente del propietario, como lo tengo activado, nuevo paciente y este va a ser sinusal y vamos a ponerle, por ejemplo, regular, simplemente para diferenciarlo del anterior de alguna manera, por el nombre. Sinusal regular, lo mismo, un año, 100 gramos y es un macho y vamos a decirle que sí y este segundo paciente que acabo de crear, lo diferencio del anterior porque he puesto regular,
Está seleccionado en azul, podría volver al primero. Está seleccionado el nuevo, le digo que sí. Ahora lo que quiero es hacer un nuevo electrocardiograma, pero fíjense, vamos a cambiar un poco el aspecto que vamos a manejar de la pantalla. En ver, le voy a decir que en lugar de las 7 derivaciones que yo estaba viendo, me muestre solamente las 3 derivaciones de los miembros. Muy bien, voy a decir que nuevo, y ahora en lugar de 10 milímetros por milivoltio, le voy a decir que me lo escriba en 20 milímetros por milivoltio. La velocidad en lugar de 25 le voy a decir que me lo haga en 50. Y el decúbito, como era muy nervioso y este también va a ser muy nervioso, ya lo voy a cambiar y le digo que está parado, que está en la estación. No voy a tocar los filtros y vamos a ver cómo lo vería en este caso. Una posibilidad que nos va a ayudar en muchas ocasiones, es que yo puedo cambiar la visualización en pantalla tanto de las derivaciones como de la sensibilidad y la velocidad a la que estoy registrando el electrocardiograma. Por un lado, si yo me voy a ver, quiero cambiar las derivaciones. Mira, en lugar de estar viendo las 3 derivaciones bipolares de los miembros, las 3 unipolares aumentadas y una precordial, quiero ver solo las derivaciones de los miembros. Esto ya hemos jugado antes y aquí tengo derivaciones 1, 2 y 3 y me aparecen en pantalla 1, 2 y 3. También le puedo decir que en lugar de ver las derivaciones bipolares de los miembros, quiero ver las precordiales. Las precordiales solo tengo un electrodo precordial y me va a marcar la V1 y voy a ver solamente la derivación precordial. También le puedo pedir que me marque las derivaciones aumentadas, son las unipolares aumentadas de los miembros, ABR, ABL y ABF o AVR, AVL y AVF, y aquí me está dando esas 3 derivaciones. Más posibilidades. Otra posibilidad es que le diga que me dé las derivaciones según el sistema de Cabrera. El sistema de Cabrera cambia un poco los electrodos y cambia el orden de las derivaciones. Es un sistema que se utiliza en algunas ocasiones en medicina humana, pero en medicina veterinaria lo utilizamos muy poco, porque además no estamos acostumbrados, no es lo habitual, y no tenemos los valores normales para perros y para gatos o para caballos, de manera que el sistema Cabrera es una opción que me ofrece el equipo si quiero utilizarlo, pero la voy a utilizar más bien poco. Otra alternativa que tengo con las derivaciones es de nuevo que me presente todas, las 3 bipolares, las 3 unipolares aumentadas y la precordial. Y otra opción es que puedo elegir qué derivaciones quiero ver en pantalla. Entonces yo quiero ver solamente la derivación 2 en pantalla, de tal manera que le marco la derivación 2 y le digo que me marque solamente la 2. Uy, pero la estoy viendo muy pequeñita. Bueno, pues la voy a poner en 40, ya la estoy viendo más alta, va todo un poco junto, pues lo voy a poner en una velocidad de 50 y aquí veo solamente la derivación 2. Esto algunas veces nos va a servir para los monitores, sobre todo puede ser relativamente útil quitar un poco de información de pantalla para hacerla un poco más selectiva, un poquito más específica. Muchas veces, en lugar de solamente una derivación, sobre todo, insisto, en los monitores, nos va a interesar tener dos derivaciones. Por ejemplo, quiero ver la derivación 1 y la derivación 2 a la vez, de manera que simplifico bastante la pantalla. Si una de las dos la veo un poco peor o tiene más interferencias, tengo la otra alternativa y aquí estoy viendo la derivación 1 y estoy viendo la derivación 2 a la vez. Esto en modo monitor pues puede ser posiblemente una de las formas más sencillas de estar viéndolo en pantalla. Si además de tenerlo en modo monitor con pantalla negra y solo estas dos derivaciones y grandes para verlo bien y para verlo aumentado, le digo que me vaya marcando los latidos, entonces puedo convertirlo en una pantalla de monitorización para el quirófano simple, fácil de leer, fácil de ver y que me ayuda a ver rápidamente la información que necesito de ¿Qué va a pasar en el modo monitor? En el modo monitor, básicamente, aparte de que lo ponga en colores, eso es lo de menos, básicamente sobre fondo negro. Si lo estoy utilizando en el quirófano y voy a estar un rato y estoy en una cirugía y me asomo al monitor, es la mayoría de los profesionales, tanto médicos como veterinarios, preferimos un monitor con pantalla negra que te deslumbra menos y que lo puedes ver con más facilidad. Simplemente se trata de una cuestión de preferencias personales. Entonces puedo volver y tenerlo en monitor en el fondo rosa cuadriculado habitual, o bien puedo decirle que por favor me lo ponga en negro para verlo con más facilidad. Otra posibilidad que tengo, sobre todo me puede interesar en modo monitor, sería en lugar de ver más derivaciones o varias derivaciones,
Le digo que solamente quiero ver y selecciono la derivación 2. Como solo quiero ver la derivación 2, me va a mostrar solo la derivación 2. Además, la estoy viendo en 20 milímetros por milivoltio y en 50 milímetros por segundo. A lo mejor en modo monitor prefiero verlo en 40, que lo veo muy, muy aumentado, veo con mucha claridad las ondas y los intervalos, y en cambio, en lugar de ver solamente sobre 50 milímetros por segundo en la pantalla, me interesa verlo en 25, que voy a tener una pantalla en la que veo un mayor número de ciclos cardíacos. De nuevo, no hay una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo, sencillamente se trata de configurar la presentación en pantalla según mis preferencias. De bueno, me gusta esto de ver solo la derivación 2, de verla muy grande, de verla en 25, pero lo del fondo negro pues no lo quiero, pues aquí lo tenemos en el fondo rosa de nuevo. De bueno, es que en lugar de solo la derivación 2, me gustaría ver las derivaciones 1 y 2. Pues vamos a poner la derivación 1 y le vamos a pedir también la derivación 2. Y ahora me va a mostrar la derivación 1 y la derivación 2. Y bueno, pues ya tengo la 1 y la 2 y las estoy viendo bien en el monitor, en la pantalla. Puedo pedir la combinación que yo quiera de derivaciones y por supuesto puedo ir cambiando todas las propiedades en cuanto a sensibilidad y en cuanto a velocidad. En función de la frecuencia cardíaca que yo voy a tener en el paciente, voy a elegir la velocidad en los electrocardiógrafos analógicos del papel, en este caso la velocidad de la pantalla. ¿A qué velocidad voy a dejar que pase esta raya azul que me va marcando el registro electrocardiográfico? ¿Esto qué quiere decir? Fíjense, ahora yo tengo un paciente que está en 30 latidos por minuto, esta es su frecuencia, es una frecuencia muy baja. Si yo pongo además una velocidad muy baja, 12,5, lo que ocurre es que en la pantalla, que va pasando muy despacito, la imagen se mueve muy lenta, en la pantalla tengo, aunque sea 30 latidos por minuto, muchas actividades eléctricas, 2, 4, 6, entre 6 y 7 actividades eléctricas que puedo ver en la pantalla. Imagínense que este paciente que va a 30 latidos por minuto, yo estuviese registrando el electrocardiograma en 25 milímetros por milivoltio. Claro, el papel saldría más deprisa en un electrocardiógrafo analógico. En este caso, la pantalla se mueve también más deprisa. Y yo lo que tengo en la pantalla a 30 latidos por minuto es 3 o 4 actividades eléctricas, nada más. Si yo registrase este electrocardiograma en 50 milímetros por segundo, saldría el papel muy rápido en un electrocardiógrafo analógico y aquí la pantalla se mueve muy deprisa. En 30 latidos por minuto hay veces que solo tengo una actividad eléctrica en pantalla y cuando hay suerte tengo dos, pero no tengo más actividad eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo tengo tres opciones de velocidades, que en principio no hay una correcta o incorrecta, que lo que tengo que hacer es buscar la velocidad que me resulta más cómoda para hacer mi diagnóstico, para registrar mi electrocardiograma, y que en términos generales esta velocidad está relacionada de forma directa con la frecuencia cardíaca. En lugar de 30 latidos por minuto, yo podría tener una frecuencia cardíaca un poco más elevada y en 140 latidos por minuto, vamos a ver ahora un registro en el que tenemos un paciente a 140 latidos por minuto, fíjense lo incómodo que sería analizar el electrocardiograma en la misma velocidad de 12,5 milímetros por segundo. Está todo completamente pegado, no puedo hacer bien las medidas. Como tengo una velocidad ni siquiera muy alta, es normal para un perro en la consulta, incluso es un poco baja para un gato en la consulta, en este caso lo que haría sería probar en 25 milímetros por segundo, todavía está un poco pegado, veo bien las arritmias, es un poco mi preferencia personal, veo bien las arritmias, pero mido mal las ondas y los intervalos, y si lo registro en 50 milímetros por segundo, va mucho más rápido el papel, va mucho más rápida la pantalla, pero incluso a esta velocidad de 50 milímetros por segundo, yo veo 8, 9, 7 actividades eléctricas que ya son suficientes como para hacer un buen análisis. Puedo ver bien las arritmias y además puedo medir mucho mejor las ondas e intervalos. Como ya les he dicho en algún momento, no hay una forma correcta y una forma incorrecta de registrarlo. Lo que hay son varias opciones y yo voy a seleccionar la que me parezca mejor. Sencillamente la velocidad del papel o la velocidad de la pantalla me va a depender un poco de la frecuencia cardíaca. De nuevo, permítanme volver al principio. Si registro una velocidad muy lenta con una frecuencia cardíaca tan alta, voy a mirar o voy a ver muy mal
los registros electrocardiográficos. Imagínense si tuviese además una frecuencia, por ejemplo, de 200 o 280 o 290 latidos por minuto. Fíjense que con esta velocidad ni siquiera puede medir bien la frecuencia del equipo, las ondas e intervalos están completamente empastadas, no voy a poder ver nada. Si yo en algún momento veo esto en pantalla, lo primero que tengo que hacer es rectificar mi velocidad y claramente en 50 milímetros por segundo voy a poder ver mucho mejor este registro electrocardiográfico de lo que estaba viéndolo en el caso anterior. Vamos a ver qué ocurre con un paciente cuando tiene una frecuencia muy baja. Aquí yo tengo un paciente que tiene una frecuencia cardíaca, ¿lo ven? En torno a 40 latidos por minuto. Claro, en 40 latidos por minuto, si yo tengo, imagínense la velocidad en 50, es que apenas me salen dos ciclos cardíacos en la pantalla. No pasa nada, me puede resultar útil, pero tanto como monitor como para el registro del electrocardiograma veo muy poca actividad eléctrica en una pantalla. Cuando hay suerte, incluso consigo tres ciclos, pero la mayoría de las veces no consigo más que ver dos en la pantalla. Si en lugar de 50 lo hago en 25, pues ya tengo en pantalla presente un poco más de actividad eléctrica. Puedo analizar unos cuantos ciclos cardíacos. En este caso, que tengo una frecuencia tan baja, yo lo puedo hacer con una velocidad también del papel mucho más baja, de manera que una velocidad de 12,5 milímetros por segundo va muy despacito el papel o va muy despacito la imagen, de manera que se adapta a que la frecuencia cardíaca también va muy despacito.